Este edificio se empezó a construir en 1902, porque ahí supuestamente también iba a estar lo que es la estación del ferrocarril. En aquel tiempo la estación del ferrocarril era muy importante, porque ya se pensaba, pero no sabían dónde ponerla. Y todo el mundo decía pues que llegue hasta Ciudad, hasta el Refugio, que en aquel tiempo las tierras más prometedoras, las más productivas, eran las del Refugio, ¿sí? Y entonces inclusive hay ahí un galerón, ahí en el Balandrán, hay un galerón que por cierto el señor diputado José Luis Briones Briceño lo remodeló. Allí iba a ser la estación, allí iba a ser la estación del ferrocarril, ¿sí? Sin embargo, por motivos y por pleitos familiares y por pleitos de políticos, ¿verdad?, desertaron, ¿sí? Claudicaron en ese sentido de hacer la estación del ferrocarril en el Refugio. Y fue como se hizo acá en Río Verde, en el que conocemos nosotros que llamamos Las Vías, en La Morita, ¿sí? Y fue inaugurado, ese ferrocarril fue inaugurado el 4 de abril de 1902, ¿sí? En aquel tiempo estaba Escandón Bustamante de gobernador y fue el que de alguna manera fue el que echó a volar el proyecto y llegó hasta Río Verde en 1902 el ferrocarril, pero inicialmente estaba programado llegar al Refugio. Sin embargo, el galerón ahí se quedó y todavía está. Es un galerón, vamos a hablar de 1880, porque es de 1888 cuando se empezó a fabricar o a hacer, a elaborar, a construir inclusive ahí se hacía el ladrillo de ese galerón, ahí se fabricó el ladrillo, ahí se hizo todo lo que se tenía que hacer para hacer esa bodegota que iba a ser el ferrocarril, y ahí se quedó, que fue más tarde una bodega para lo que es la escuela, o una especie como de almacén, ¿verdad? Bueno, y eso pasó. Entonces recordemos que don Franco Verástegui pues, era un visionario. Dijo, bueno, pues ni modo, yo hice el ferrocarril, pero vamos a hacer la escuela de agricultura. Franco Verástegui era hijo de doña Inés Navarro, viuda de Verástegui, que eran los dueños de la hacienda del Jabalí. La señora inclusive dio mucho apoyo a la escuela, inclusive se dice que parte de las tierras donde se sembraba o se experimentaba, se iban hasta el Jabalí a hacerlas. Hay que decir que esta construcción de lo que es el edificio porfiriano, porque tiene un edificio porfiriano tipo afrancesado, ¿sí? Ese edificio tuvo un costo de 200,000 pesos, ¿sí? Y recordar que esas tierras están a un promedio de 1,000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? De acuerdo, estamos ahí en el Refugio, bueno, pues ahí sí fue porque fueron las tierras más fértiles. Cuando inició la escuela experimental o escuela agrícola, ¿sí?, tenía 150 hectáreas, ¿sí?, y todas cultivables, todas cultivables. Entonces eso fue lo que de alguna manera era la importancia. 150 cultivables hectáreas eran muchísimas para una escuela agrícola. Sin embargo, Franco Verástegui le dio vida a todo lo que es esa escuela, ¿sí? Empezaron a hacer experimentaciones sobre lo que es la naranja, sobre el maíz, inclusive las mejores cosechas de naranja estaban en esa zona. Las mejores cosechas, por ejemplo, de calabaza, de cacahuate, de maíz de teja, por ejemplo, de girasol, estaban allí en ese lugar. Inclusive esa escuela a nivel nacional, porque ganaron muchos concursos en aquella época.